de temas tan interesantes que aborda, ¿no es cierto?, nuestro amigo que ya tengo ahí en pantalla. Oye, la semana pasada dejémoslo de lado, ¿no es cierto?, porque tuvimos problemas ahí en el enlace, pero ya estamos absolutamente conectados. Bienvenido, amigo mío. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Bueno, disculpa a las personas que estuvieron escuchando ahí y viendo el programa la semana pasada, los días pasados, y no pudimos conectar. Pero ya estamos de vuelta. Un tremendo saludo a toda la gente de UCB Radio que está escuchando a través de esta radio mítica ya en nuestra zona. Y por supuesto ahí en Ponte Online. Sí. Hoy con un tema importante, la verdad, para el mundo de la ufología. El Con un libro caso de Armando emblemático, Valdés ¿no? Garrido. Eso. Emblemático, claro, a nivel nacional e internacional. O sea, todo el mundo ha escuchado en algún momento hablar del caso de Armando Valdés Garrido. Este cabo en aquella época de 1977, que tuvo una experiencia en la madrugada del 24 para el 25 de abril de 1977, junto a su guardia. Eran 7 soldados los que estaban ahí cuidando, se dice, unos caballares, unas pesebreras en Pampayuscuma, ¿cierto?, que pertenecían al regimiento Huamachuco. Yo no quiero ahondar, digamos, en lo que sucedió, sino que quiero ahondar en otro tipo de cosas, porque como te digo, este es un caso muy investigado, es un caso muy conocido. Hoy por hoy, hace unos días atrás, Armando Valdés Garrido lanza su libro, A la sombra de la verdad, y de esto quiero hablar yo. De esto quiero hablar yo, y son cosas que dijo él mismo en realidad. Por ejemplo, en 1977, en una entrevista para Canal 13, Armando Valdés dice que él no puede describir lo que sucedió, que él no puede hablar de lo que sucedió porque estaba inconsciente, porque lo que le había sucedido, el shock, había sido tal que él no se dio cuenta de nada, que él estaba inconsciente totalmente. Que sus soldados que estaban ahí podían hablar más del caso porque fueron los que estuvieron más atentos a todo lo que sucedió. Uno. En 1999, en el mítico programa de Pedro Carcuro de Pe a Pa, el cabo Valdés da una explicación pero maravillosa de todo lo que sucedió, con un croquis ahí, se dio una conferencia pero de las mil maravillas, con todo lo que sucedió, siendo que en 1977 había dicho que no se acordaba de nada, que era imposible que pudiera decir algo. En el 2013, en una conferencia en Maipú, Santiago, la capital de nuestro país, se desdice de todo. Se desdice de todo y dice que él, se desdice de todo y dice que él, en realidad, la experiencia que tuvo no tiene nada que ver con ufología, que no tiene nada que ver con extraterrestres, que no tiene nada que ver con naves espaciales, etc. Y ahora, hace unos días atrás, lanza este libro, La sombra de la verdad, hablando del tema ufológico. Entonces, un libro que para muchos, incluyéndome, para muchos ufólogos, investigadores, estuvimos esperando por tantas décadas, finalmente, después de todo esto, que él mismo provoca, ojo ahí, que él mismo provoca con todas estas multiversiones, es complicado. Claro, mucha gente lo va a comprar porque en realidad lo hemos estado esperando por mucho tiempo y que nos va a dar la posibilidad de contrarrestar, ¿cierto?, de cruzar la información con estas otras versiones del pasado. Entonces es un libro muy controversial que está en boga porque fue lanzado hace unos días atrás y es muy importante para el tema ufológico nacional. Ahora, todos sabemos lo que sucedió, que aparecieron 2 naves, ¿cierto?, donde estos chicos estaban ahí de guardia en estas caballerizas, y esto se une con muchas cosas, se une con muchas cosas, la verdad. ¿Qué estaban haciendo ahí en realidad esta guardia? ¿En realidad estaban cuidando caballos? ¿En realidad estaban ahí a cargo de las pesebreras y los aperos de estos caballares, etcétera? ¿O estaban en otras faenas? Recordemos que era una época difícil para nuestro país, que estábamos en plena dictadura, donde desapareció gente, donde murió gente, donde pasaron cosas extrañas, cosas ocultas. Entonces, esto trae mucho, si nos ponemos fino en la investigación, esto trae mucha cosa. Pero no quiero entrar en eso, quiero entrar en este libro de ahora. Don Armando Valdés Garrido, que acaba de lanzar este libro, también quiero hacer hincapié en que él hace unas décadas atrás que pertenece al cristianismo, al evangelio. ¿Ok? Y es posible que este nuevo libro se base, digamos, en esta nueva etapa de su vida. Y tal vez todos los ufólogos que hemos estado esperando este libro por mucho tiempo, en realidad nos llevemos una tremenda sorpresa porque puede que el contexto de este libro sea diferente. De hecho, en la presentación de su libro, que fue en Temuco, ¿verdad?, él explica todo esto y dice que él tuvo una experiencia religiosa.
que tuvo una experiencia con Dios mismo, que él le habló. ¿Ok? Entonces, acá este señor, que yo lo he investigado bastante bien, ¿a qué está jugando? Es posible que haya usado esta experiencia con lo que le sucedió para considerarse o obtener algún tipo de estatus en su iglesia, en su religión, etcétera, porque ahora lo está enfocando de esa manera. O sea, el libro no solamente va a ser vendido, digamos, al mundo ufológico, sino que también lo va a adquirir el mundo angélico, porque lo que está describiendo en este libro, yo no lo he leído todavía, pero, pero mi intuición me dice que está basado en este tipo de cosas. Del punto en que su presentación dice que él tuvo una experiencia religiosa, es porque lo está basando, digamos, en esta otra parte. Así que es muy importante este libro, muy importante para la gente que le gusta la ufología, para la gente que sigue este tipo de cosas, que sepamos muchas verdades de este caso. Yo regularmente no toco mucho la ufología local porque siempre tiene estas cosas extrañas, siempre tiene esta cosa rara. Entonces, o sea, en realidad a nivel planetario todos los casos tienen cosas raras, pero en nuestro país es total. Oye, pero me echaste al agua, no sé, por la media historia. O sea, imagínate, no fui abducido, ¿no es cierto? Ahí están las claves de un caso que conmocionó al mundo, o sea, que se vendió, Exacto. que fue motivo de tanto comentario. Eh, Esto viene a dañar profundamente también al sistema. Es como cuando salía esa intervención quirúrgica, no sé, que estaban haciendo, que era como una Claro, claro, autopsia, claro. el de Sí, Wasser, exacto. alguien habló, ¿no es cierto?, de un ET, y al final era un truco. Entonces, ¿qué Claro, daño se hace a exacto. ella? Es mucho daño, se contamina mucho y Sí, se contaminan muchos casos que regularmente pueden ser verdaderos. O sea, estos sujetos, estos soldados que pertenecían al ejército de nuestro país, es posible que hayan visto un par de objetos no identificados en el sector. Es muy posible. Pero lo que ocurre luego, o por qué estaban ahí, es un punto interesante de investigar. Y sobre todo ahora, el nuevo libro que los 7 soldados, o los 6, porque creo que uno falleció, los 6 soldados restantes no quisieron participar en este libro. Según el cabo Valdés, se comunicó con ellos, trató de hacer un lobby con ellos y explicarle que estaba escribiendo un libro, que quería que ellos fueran parte de este libro, y creo que todos le dijeron que no. Es importante ahora que aparezcan estos sujetos, que aparezcan estos soldados para contrarrestar esta información. Si lo que Cabo Valdés escribe en su libro es verdad o es real, comparado con lo que ellos vieron, comparado con lo que ellos vieron. Ahora, si esto hubiera sido tan real, ¿cómo es que nadie investigó más a fondo? ¿Qué pasó con el reloj de Cabo Valdés que se detuvo, sí. ¿cierto? En un horario indicado. ¿Qué pasó con la ¿Fue barba todo un del Cabo Valdés? montaje? Fue- Es lo más probable y es lo que se está investigando. De hecho, yo en la semana ahora tengo una entrevista con Michel Jordan, uno de los ufólogos más controversiales de nuestro país y que se va a fondo con todas estas verdades en Investigación OVNI Chile. Para todos aquellos que nos están escuchando, pueden mandar su solicitud de amistad a Investigación OVNI Chile, donde voy a comenzar ya este martes una serie de entrevistas con ufólogos a nivel internacional. Vengo con una entrevista con una familia de Uruguay que ha tenido ahí en su hacienda. De hecho, bautizaron la hacienda como seres de luz, porque están siendo, digamos, visitados constantemente por objetos y luces extrañas, anómalas que aparecen ahí en su campo. Daniel, ¿tú Dígame. dirías que este es el caso, uno de los casos más importantes, más relevantes en materia de ufología que ha quedado al descubierto que no es verdad? ¿Es una de las historias más Yo, fuertes? es uno, mira, y la otra historia que es bastante controversial y que también tiene toda una investigación, porque hay, mira, el caso del Cabo Valdés tiene una investigación y tiene una presentación para la televisión, para la radio, como lo que hago yo. Ujú. Pero también tiene una investigación, digamos, una investigación del lado B, que es lo que te explicaba, que era, digamos, una etapa difícil para nuestro país, donde se estaban haciendo cosas raras en muchos lugares, donde se estaban haciendo movimientos raros en muchos lugares. Entonces, esa investigación del lado B, claro, no la podemos traspasar ahora acá en la televisión, ni mucho menos en uso de televisión, pero hay dos investigaciones siempre. El caso de Claudio Pastén, por ejemplo, lo mismo, este muchacho que por ahí por los años 90 tuvo una experiencia en la Laguna del Morado, en Cajón del Maipo, y también, o sea, es un caso muy investigado, es un caso muy famoso y que también tiene un trasfondo muy importante. ¿Por qué? Porque está siendo muy cuestionado. Incluso creo
que la justicia está interviniendo también en este tipo de cosas, porque Claudio al final, ahora, en el hoy por hoy, y hace un rato atrás que tiene esta famosa comunidad, ¿cierto?, en el norte de nuestro país, en Combarbalá, una comunidad donde llega gente a vivir con él, donde están viviendo prácticamente de la naturaleza, donde hacen sus propias casas con piedra, donde ellos plantan y se comen la misma comida que van cosechando, etcétera. Entonces, pero también pasan cosas raras en esta comunidad. También hay cosas extrañas en esta comunidad. Entonces, es un caso que está siendo investigado también. Entonces, hay muchas cosas que son muy raras de la ufología local. Por eso a mí no me gusta. Es muy controversial. Es muy contaminada, es muy sucia. ¿Mm? Oye, no olvidemos también lo que pasó en su momento con Miguel Ángel, ¿te acuerdas de ese caso? En el caso de los avistamientos ahí en Villa Alemana, ¿no es cierto? En un cerro, no de ovnis, ¿no es cierto? Pero tenía un trasfondo que también se involucró, que también se confundió en su momento, ¿no? Sí, absolutamente. Entonces, todo este tema de la ufología local, siempre tienen estas cosas, estos detalles, estos entuertos, estos culebrones raros. ¿Por qué? Porque lamentablemente esto se volvió un negocio. Esto se volvió un negocio. Entonces, todo esto es manipulado, todo esto está bien manipulado. No sabemos nosotros si el Cabo Valdés escribió él su propio libro. Dice que lo viene escribiendo hace un montón de tiempo. Dice que viene escribiéndolo hace un montón de tiempo. Entonces no sabemos si de verdad él lo escribió, si fue manipulado, si hay cosas nuevas, como el relato digamos original, que muchos conocemos ya. Entonces Ahora, esto trae, es un libro, la verdad es un libro digno de comprar. sí, Es como un trofeo digno para tener en tu librero. ¿Por qué? Porque es un caso importante. Pero en el momento de leerlo, no sé por qué tengo esa certeza que va a ser lamentablemente una decepción. pero vamos a ver cómo va a ser planteado el tema, ¿no es cierto? De una ficción, de una cosa que no fue, no sé cómo fue la evolución y cómo lo va a relatar, cómo lo va a interpretar, desde qué mirada lo va a hacer. Sí, Va a estar exacto. interesante eso. Sí, va a estar muy interesante. Por acá todavía no llega, hay que buscarlo ahí en Amazon por el momento, pero la idea es tenerlo en físico. Eh, Mira, en su presentación, él hace y habla un poco, tiene un pequeño discurso sobre lo que sucedió. Y él, por lo que yo vi, esto yo lo vi anoche porque me lo enviaron como a las 4 de la madrugada, en su presentación se enfoca demasiado en la parte religiosa, ¿ok? En su nueva vida, digamos, como pastor. Creo que es pastor, no sé si es obispo o pastor del tema del evangelio, del cristianismo. Entonces, del punto en que él habla, o empieza hablando de que él tuvo una experiencia divina, que se le presentó Dios y que Dios le dijo que él tenía que escribir su libro, porque creo que se había acercado JJ Benítez a hablar con él para poder escribir su libro, otro periodista también, pero resulta que Dios se le presenta y le dice que no, que él tiene que escribir su libro, y que esto yo lo estaba dejando para el final, eh, él hace da una especie de información como una profecía, donde se vienen cosas muy oscuras para el planeta. Y lo relaciona netamente también con el tema religioso. Entonces creo que este libro nos va a sorprender a muchos cuando los leamos, porque no es lo que esperamos, no es lo que esperamos los ufólogos, sino que Cabo Valdés, insisto yo, en que está ocupando toda esta información, está ocupando toda esta experiencia para ganar cierto estatus, digamos, en lo que se mueve ahora, que es Claro, la religión las cristiana. suspicacias pueden dar para muchísimo. Oye, quiero recordar que este espacio, ¿no es cierto?, con Daniel Ferri es presentado por Bad Jaggers en Viña del Mar, en 2 Norte 195, esquina 5 Poniente, donde usted va frecuentemente a disfrutar de la música, pues amigos, si lo hemos visto ya. Exacto, un buen lugar. Ya, y Un no se buen ha lugar encontrado con para el ningún rockero. extraterrestre, y digamos, son todos bien terrícolas, digamos, disfrutando. No, al contrario, el Jagger es como la cantina de la Guerra de las Galaxias, ahí te encuentras de todo. Es verdad, es verdad. Ya. Cabañas, El Rincón de Olmué. Reservas a este WhatsApp 569-984-82797. Fíjate que es un descanso como ninguno, ¿ah? Unas cabañas con un ambiente muy natural, muy especial. Y a propósito a los que les gustan las mascotas, los pet friendly, como le dicen, ¿no es cierto? Centro ¿Sí? Mascote, en calle Valparaíso 111, local 2 en Viña del Mar, toda la alimentación, todos los juguetes para la mascota. Eso es.
Así es, Jorgito, estamos presentados por ellos y se vienen más cosas, ¿eh? El próximo capítulo acá en Ponte Online nos vamos a ir con los elementales, ¿ok? Estos seres que viven, valga, en los elementos y que pueden ser muy beneficiosos para nosotros. Todo lo contrario a lo que dicen muchos, que pueden ser un poco oscuros, un poco maléficos, en realidad si lo saben trabajar, si lo sabemos trabajar, pueden ser muy beneficiosos para nosotros. Los elementales, dices tú? Los elementales, sí. ¿Y quiénes serían así? Un anticipo. Los elementales son los seres que viven, valga, como te digo, en los elementos, por ejemplo, en el mar, en el agua, En el viven agua. las nereidas y las ondinas, Ya. ¿cierto? En la tierra tenemos los duendes, los gnomos, y en el aire tenemos las hadas, en el fuego las salamandras. Chuta. Y con ellos nosotros tenemos cierta comunicación, nosotros con ellos deberíamos tener mejor acercamiento. De hecho, muchas de las cosas que suceden en nuestro entorno con el respecto a los elementos, por ejemplo el fuego, estas grandes inundaciones, estos vientos que han habido de bastante velocidad, etcétera, intensidad incluso, tiene que ver mucho con los elementales. Tiene que ver mucho con ellos porque ellos están sufriendo en este momento una contaminación importante, pero por nuestra culpa, por nuestras energías, pensamientos negativas que estamos sosteniendo nosotros, o sea, los 8.000 millones y fracciones que somos en el planeta y que estamos pensando siempre una sarta de cosas negativas, y no porque nosotros queramos, sino que porque el sistema nos induce a tener una mente contaminada, con cuentas que pagar, por supuesto, con cataclismo, todo es negativo, ni hablar de los medios de comunicación, etcétera, todo lo que es violencia. Entonces nuestra mente siempre está trabajando, digamos, en negativo y estamos provocando, digamos, un desequilibrio importante en los elementales. Ya, lo dejamos para la próxima, martes y ¿Ya? viernes. Estas son las temáticas que vamos a abordar con Daniel Ferri, hablando de parapsicología, de ufología, también de la conciencia, también de Sí, estos claro. trabajos investigativos que tú has leído y que estás siguiendo hace mucho tiempo. Oye, te quiero llevar tú también como escritor. Rebeldes del futuro, ¿qué es esto? Sí, sí, Rebeldes del Futuro es mi libro que acabo de lanzar yo también y que tiene que ver, a ver, tiene que ver con los hijos en el futuro de los no, ¡pim! No puedo decir la palabra, porque Ah, si no, no pero vas a tener, bueno, vas cuidado, a tener cuidado. problemas, Ya, ok. ¿ya? Lo que no Pero están tiene que ver con sujetos los, a las pero tiene que ver normativas con los, científicas, digamos, de esa manera. tiene Médico-científicas, que, digámoslo de esa manera. ¿Ah? tiene que ver con los hijos y los nietos de los no contaminados. Ahí está. Ya, entiendo perfectamente. ¿Ah? Sí, Ya, con los no contaminados. Y bueno, estos chicos que van a nacer especiales, porque no van a tener la contaminación que tiene, digamos, el resto de la humanidad. perfecto. Mira, el enfoque que le quisiste dar, ¿ah? Sí, Eh, para todos aquellos que quieran adquirirlo, bueno, ahí está mi Instagram, está mi teléfono particular, etcétera. Así que es un maravilloso libro, muy poderoso, un libro muy power, muy poderoso. Hay gente que los, bueno, hay una persona que ya lo empezó a leer y lo catalogó como un libro prohibido, imagínate. Así de ya, power. ya. ¿Cuánto tiempo te tomó esto, Daniel? Aproximadamente 4 años. 4 años. ¿Por qué Sí, sí. quisiste esta temática? ¿Por qué te impacta tanto esta temática? Mira, lo que pasa es que yo conocí esta cuestión antes de todo, por ahí por el 2012. Yo ya estaba enterado de estas cosas. Y me impactó tanto cuando hace poco, hace unos años atrás, se hizo realidad, se plasmó. O sea, esto fue un hecho, fue real lo que sucedió con nosotros. ¿Y cómo sucedió? ¿Cómo nos llevaron? ¿Cómo nos guiaron a que esto sucediera? Entonces, bueno, ahí dije yo, no, esto ya hay que plasmarlo ya en físico a un libro. Yo lo tenía en la mente por mucho tiempo. La historia, digamos, cómo se venía toda esta cuestión. Y se viene más, y se viene peor todavía. Entonces, puede que salga una segunda parte. Ok. Bueno, interesante. Hay mucha gente que sigue esto, que tiene conciencia, que le interesa y se mete mucho, ¿no es cierto?, en estas temáticas. Así que, bueno, Sí, la invitación para que te la sigan verdad, también. ¿Mm? es una pena no poder traspasar bien la información porque si Sí. no vas a tener problemas. Bueno, ahí está la gracia. ¿Ah? Ahí está la Pero los que gracia. quieran, pero los que quieran indagar sobre el libro se pueden comunicar, no hay problema.
Eso. Esta noche a las 21 horas en Radio Portales 89.5 voy a hablar ahí del tema de esta familia de Uruguay que está siendo asediada, está siendo ahí visitada por seres extraños, por luces extrañas. Perfecto. Ya, amigo, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Como siempre decimos, Daniel Ferri es presentado por Jagger, la Casa de la Música, en Don Norte 195 en Viña del Mar. También por el Rincón de Olmué, un descanso como ninguno, cabañas en gran ambiente natural. Y el Centro Mascote, que ahí va a aparecer, ¿no es cierto?, con todos esos productos, cariño y entretención para la mascota. Daniel Ferri, ha sido un gusto como siempre, amigo mío. Nos encontramos el próximo martes. Que estén muy bien, ¿ah? Igual, Jorge, que estén bien. Saludos a todos. Chao, chao. Chao, amigo. Ya, me quedo aquí para la despedida nomás. ¿Ah? Gracias por habernos acompañado. Venga, sí, este es mi regalón. Oye,